Paz de Cristo, amigos y hermanos de este ministerio. Hoy nos abocaremos al tema la llave de David. Este versículo aparece aquí en Apocalipsis 3. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta cita aparece solo 2 veces en la Biblia. Y la otra ocasión en que sucede es en el profeta Isaías, en el capítulo 22 y versículo 22. Es la única ocasión en que ocurre aparte de Apocalipsis 3, la llave de David. Y se ha predicado y enseñado mucho al respecto, con bastante acierto o a veces totalmente fuera de contexto, pero en este día vamos a dar paso a una revelación de Dios acerca de la llave de David. ¿Qué era la llave de David? La llave de David se llama así porque la instituyó el rey David. Cuando él se propuso hacer un templo, aun cuando Dios le dijo que no lo hiciera, era tanta su pasión porque el Dios de Israel tuviera una casa, como él tenía su mansión real, como todas las cosas tienen su sede. Él no encontraba lógico que el arca del pacto estuviera en una tienda, mientras que él moraba en un palacio. Entonces tenía en su corazón este propósito. Pero Dios le dijo que no. Él siempre siguió amontonando materiales para el templo. Y estos materiales eran preciosos. Era oro, era plata. Eran piedras preciosas, era madera fina. Entonces mandó a hacer una bóveda para tener todo lo que en el futuro iba a ser parte del templo de Dios en Jerusalén. Y también puso ahí sus tesoros especiales, su riqueza personal. Y a esa bóveda le hizo una sola entrada. No tenía ventanas como toda bóveda, solo una puerta. Y esa puerta blindada, a la manera de la época, solo tenía una cerradura. Y la cerradura tenía solo una llave. Y esa llave se la dio a un sacerdote. Y el sacerdote era una llave grande. El sacerdote llevaba la llave por su tamaño o en la cintura o en el hombro. Aquí la colgaban para atrás o para adelante, pero ahí llevaba la llave de David. Y él era el único que podía abrir. No podía pasarle la llave a nadie más para que fuera a abrir esa bóveda. Y era el responsable de cerrarla, asegurarse que esa puerta estuviera cerrada cada vez que se entraba ahí. Posteriormente, esta costumbre continuó cuando ya se edificó el templo. Se hizo una bóveda donde ponían todos los utensilios de oro, plata y de metales preciosos y piedras preciosas en esa bóveda. Ahí se guardaban todos los tesoros. En los tiempos bíblicos, en los tiempos de Cristo aún, el templo era mucho más que un simple templo. Allí había mucho tesoro, por eso los ejércitos extranjeros, uno de los primeros lugares que atacaban era el templo, porque había allí mucha riqueza. Entonces, la llave de David era para abrir esa bóveda. ¿Cuál bóveda? Donde estaban los tesoros del templo de Dios. Y en el tiempo de David, los tesoros del rey. Allí había un tesoro real y un tesoro abocado al sacrificio y las ceremonias que se hacían en el templo. Todos los utensilios que se usaban se guardaban allí.
y el responsable era un sacerdote. Cuando Isaías toca el punto, el Señor dice, mira, este tesorero, porque ese sacerdote tenía ese rango de tesorero y cuidador de un tesoro. En el tiempo de Isaías se llamaba Sebna. Era el tesorero y el mayordomo de este tesoro del templo. Y el Señor lo manda a reprender y hasta destituir de su cargo. ¿Por qué? Porque Sebna tomó del tesoro de la bóveda del templo, el tesoro del templo, y se mandó a hacer un sepulcro de lujo en un lugar alto como lo hacían la gente más rica de ese tiempo. Y lo mandó a esculpir en una peña, era un sepulcro para él a todo dar, pero no con su dinero, con el dinero del templo. Y el Señor lo condenó. Dijo que sería trasladado en cautiverio y que le cubrirían el rostro y que lo echarían a rodar con ímpetu como una bola en tierra extensa. Y lo condenó a muerte. Le dijo, allá morirás con los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. Y buscó un reemplazante. El reemplazante es Eliaquín, hijo de Hilcías, un hermano del profeta Jeremías, sacerdote. O sea, en esta familia de Jeremías estaba Jeremías, que era profeta, y Eliaquín, que era sacerdote. Y el Señor dijo que sobre Eliaquín pondría la llave. Lo iban a vestir ahora con las vestiduras que corresponden al tesorero y mayordomo de esa bóveda. Le iban a ceñir el talabarte que llevaba antes Sebna y que perdió por ser corrupto. Y le entregará a Eliaquín toda la potestad de vigilar por el tesoro del templo de Dios. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, sobre el hombro de Eliaquín. Y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme. Y será por asiento de honra la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado. Será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder. Entonces Sebna era un clavo que se puso, pero aflojó. Era un clavo flojo y fue sacado de su lugar porque ya no se podía colgar ahí la honra de toda la casa sacerdotal, que eran los responsables de resguardar este tesoro. Y pasaría ahora a un clavo firme donde sí se podía colgar la honra y todos los tesoros de la casa de Dios, y este era Eliaquín. La palabra, el nombre Sebna significa cesado o destituido. Eliaquín significa Dios resucitado o Dios establecerá. Y tienen una gran simbología en este punto, porque Sebna cesó ahí su función y resucitó el propósito de Dios, y Dios estableció un nuevo albacea para tener la llave de David. La función sacerdotal de tesorero la instituyó David, como ya dijimos. Entonces, Sebna fue indigno y Dios se buscó un reemplazante. Y esto sucedió y es simbólico de lo siguiente. Es simbólico de que el Señor depositó en la mano de los sacerdotes también la salvación. El Señor tiene la llave de David. Él es el depositario de las riquezas divinas. Es un clavo firme donde se puede colgar tesoros. Y esto fue traspasado al sacerdocio.
El santo y el verdadero, el que tiene la llave, la puso en las manos del sacerdocio para que guardaran las doctrinas de la ley que apuntaban a la aparición del Mesías. Pero ellos perdieron la llave y le metieron la tradición de los ancianos y empezaron a ser prosélitos con esta llave, a buscar de entre los gentiles, a buscar gente que se convirtiera al judaísmo y para hacer los prosélitos. Pero el Señor los amonestó y le dijo: ¡ay de vosotros, intérpretes de la ley! Porque habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, y los que entraban se lo impedisteis. Lucas 11:52. Entonces ellos usaron la llave equivocadamente. Pero al empezar un nuevo pacto, también el nuevo pacto tiene una llave. Y esta llave guarda, es para la bóveda donde se guarda el conocimiento de las doctrinas de salvación. Y cuando el Señor instituye la iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dice: y a ti te daré las llaves, le dice a Pedro. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16:19. Y esta llave tiene esas sentencias que nos son generalizadas. Por eso hay tanta gente atando y desatando diferentes tipos de cosas, pero aquí estamos hablando de un tema puntual: la llave del reino de los cielos. Para entrar al cielo hay un tesoro que tiene que ser descubierto. Esto que dice al final el versículo: y lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo, es equivalente a que Él abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esas dos declaraciones son equivalentes. Y Pedro recibió la llave. La llave es la revelación de cómo se alcanza la salvación en el nuevo pacto. Y el apóstol Pedro, simbolizando a toda la iglesia, tomó estas llaves. Le fueron reveladas. La puso en su hombro espiritual, en su conocimiento, o en sus lomos, en su cintura. Ahí llevó esta llave. Y cuando llegó el momento, el día de Pentecostés, en que cayó el Espíritu Santo y empezaron a hablar en nuevas lenguas y a profetizar los 120 que estaban reunidos allí, se agolpó la multitud por miles alrededor de la casa y del aposento alto. Y le tocó el turno a Pedro a usar las llaves cuando los judíos, impactados por el poder del Espíritu y todo lo que pasaba allí, dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Cómo tenemos que hacerle nosotros? Y entonces Pedro saca la llave y dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, y recibiréis el Espíritu Santo. Y se abrió la puerta ese día de la salvación, y aparecieron los tesoros, y los judíos creyeron, se arrepintieron, se bautizaron y empezaron una vida en el Espíritu, en santidad, porque se abrió la puerta y se declararon los pasos maravillosos y preciosos que debe seguir la persona para apoderarse del sacrificio de Cristo en la cruz y alcanzar la salvación de su alma. Exactamente la misma llave usó Pedro en la casa de Cornelio. Cuando estaba en medio del sermón, cayó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo interrumpió el sermón de Pedro y cayó el Espíritu Santo, y empezaron en la casa de Cornelio unos gentiles a hablar en lenguas y a profetizar. Entonces Pedro dijo: ¿qué impide que estos que han recibido el Espíritu Santo, al igual que nosotros, sean bautizados en el nombre del Señor Jesús? Y se unieron allí los dos elementos principales de la llave, dejando implícitas las otras doctrinas, que es creer y arrepentirse. Ellos creyeron y se arrepintieron, aunque ahí en el capítulo 10 de Hechos solo menciona el don del Espíritu Santo y el bautismo.
pero sin duda lo otro está implícito. Creyeron el sermón de Pedro. Se arrepintieron de sus pecados al oír del sacrificio de Cristo. Y cayó el Espíritu Santo y fueron bautizados posteriormente. Así que ahí de nuevo Pedro usó la llave. También fue a Samaria. El apóstol Pedro con el apóstol Juan fueron a Samaria porque allá estaba Felipe, pero Felipe le faltaba una parte de la llave, la cerradura no se estaba abriendo completamente porque hay que nacer de nuevo de agua y de espíritu, y allá solo estaban naciendo de agua. Y dice que Pedro y Juan fueron y oraron por los hermanos samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero ahí fue Pedro y Juan y completaron la abertura de la puerta, y se abrió la puerta de la salvación también para los samaritanos en Hechos 8. Lo mismo hizo el apóstol Pablo cuando fue a Éfeso y se encontró a 12 discípulos que estaban allí con el conocimiento de lo que había predicado Juan el Bautista. Era la llave equivocada. Por eso Pablo les pregunta: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos dijeron: ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. No estaban usando la llave correcta. Porque esta puerta, esta bóveda, tiene una cerradura y una llave. Y esa llave, esa puerta, ese camino es único y es nuestro Señor Jesucristo. Juan bautizaba con arrepentimiento simbólicamente para esperar el verdadero bautismo y el Mesías que aparecería. Pero Juan ya había terminado su ministerio, ahora había que entrar en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo que llevaba adelante la iglesia. Por lo tanto, cuando oyeron los efesios el mensaje de Pablo, entonces permitieron que se usara la llave correcta, y Pablo los bautizó en el nombre de Jesucristo y recibieron el don del Espíritu Santo y profetizaban y hablaban en otras lenguas, porque se usó la llave correcta. Ahora, cuando pasó el tiempo de los apóstoles, cuando pasó el tiempo de los padres de la iglesia y llegamos al comienzo de la iglesia imperial, simbolizada por el mensaje a la iglesia de Pérgamo, allí la iglesia empezó a mezclarse con el imperio y empezaron a perder la llave, porque el imperio se hizo cristiano y bastaba con nacer en el imperio para ser cristiano. Los niños los empezaron a bautizar porque nacían en un imperio cristiano, ya eran cristianos. Adelantaron el bautismo a la niñez. Entonces se perdió la experiencia del arrepentimiento, porque no tenía que arrepentirse. Si nacía en territorio cristiano, era cristiano. No tenían que bautizarse ni recibir el Espíritu Santo en edad adulta, el bautismo, porque los bautizaban de niños porque habían nacido cristianos. No tenían que tener las experiencias que el Señor le había revelado a los apóstoles y que tuvo la iglesia en el primer siglo, de recibir el poder del Espíritu Santo. Ahora era algo nominal. Si nacías ahí, era como un gentilicio religioso. Si naces en un país X, tienes el gentilicio de ese país. Si naces en México, eres mexicano. Si naces en Chile, eres chileno. Si naces en Holanda, eres holandés. Así era antes también. Naces en territorio cristiano, eres cristiano. No tenía que tener ese encuentro con Dios, esa compunción del Espíritu en arrepentimiento, sino que esto era nominal, sin ninguna experiencia con el Señor, y se perdió la llave. Ya la gente no se arrepentía, ya no se bautizaban en edad adulta, no tenían esa manifestación del Espíritu Santo. El nominalismo denominacional apareció después de la Reforma. Si se nacía en territorio alemán, eres luterano. Si naces en Inglaterra, eres anglicano metodista. Si naces en Suiza, eres calvinista o presbiteriano. Y así se perdió la experiencia del nuevo nacimiento, del bautismo de adultos en el nombre de Jesús y los dones del Espíritu. Pérgamo, Teatira y Sardis fueron iglesias sin brújula, sin la revelación de la llave de la salvación.
excepto el remanente santo, que siempre era un grupo clandestino que seguían firmes en la doctrina. Esto se confirmó después cuando apareció el cesacionismo, que dijeron que los dones ya no pasaban, que basado en los dichos de Pablo a los Corintios, cuando dice el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Con esto ellos concluyeron que los dones del Espíritu habían terminado, porque al estar completo el canon del Antiguo Testamento, los 27 libros ya no necesitaban esas experiencias. Lo perfecto había llegado. En esa misma línea de pensamiento deberían haber declarado finalizada la profecía y la ciencia, pero estas están todavía entre nosotros. Entonces, fue una exégesis y una interpretación muy equivocada. Pero dentro del remanente santo, que en ese tiempo seguían ellos creyendo lo mismo que la iglesia del primer siglo, estaba una facción de los anabaptistas que luchaban contra el bautismo de niños y rebautizaban a los adultos. Por eso anabaptismo significa rebautizador. Entonces ellos bautizaban de nuevo a los que tenían un bautismo de niño. Estos se levantaron como la tercera fuerza de la reforma. Estaba el catolicismo, estaban los protestantes, pero había unos disidentes llamados anabaptistas. Ellos fueron perseguidos tanto por el catolicismo como por los protestantes, con fuertes recriminaciones por la defensa social que hacían de los campesinos, a raíz de lo cual hubo una multitudinaria matanza en ese tiempo con la aprobación de Martín Lutero. Un segundo grupo de remanentes con la llave está entre los moravos, que activaban por el año 1727. Estos impresionaron mucho a Juan Wesley por su inmensa fe y espiritualidad. El testimonio de Wesley sobre los moravos impactó en el metodismo, y de allí del metodismo emergió el movimiento de la santidad. Pero todos estos no tenían la llave, era como un resurgimiento de que la llave volvería, pero no había vuelto. Estos comenzaron a recuperar esas experiencias del don del Espíritu Santo que llamaron segunda unción. Y en algunas iglesias había milagros, y en algunas iglesias hablaban en lenguas, pero eran perseguidos y recriminados por los protestantes tradicionales que no creían en tales cosas. Y como que quería emerger la llave, la llama del Espíritu para que la iglesia recuperara la llave, pero no le daban lugar. Hasta que un bendito día, allá en Topeka, Kansas, empezó un estudio bíblico encabezado por Charles Parham. Este hombre empezó a estudiar la Biblia con un grupo de estudiantes y fueron fuertemente impresionados por la lectura de Hechos 2. Y en ese ejercicio de estudiar la Biblia, empezaron a orar y a buscar esa experiencia. Y la primera que empezó a hablar en lenguas de ese grupo fue una hermana llamada Agnes Osman. Ella recibió el Espíritu Santo con la experiencia de hablar en otras lenguas. En ese estudio también empezaron a buscar las otras personas, y el mismo Charles Parham recibió el Espíritu Santo hablando en lengua junto con 8 estudiantes más unos días después. Allí llegó un hombre de raza negra llamado William Seymour, resistido por el racismo de la época. Con el conocimiento y las convicciones que él recibió en el estudio allá en Topeka, Kansas, Seymour se dirigió a Los Ángeles. Al principio fue resistido, pero luego empezó una especie de obra independiente y comenzó este trabajo y empezó una bendición muy grande. Lo de Topeka, Kansas fue el año 1900, pero el año 1906 empezó un gran derramamiento del Espíritu Santo en Los Ángeles. Primero en la calle North Bonnie Brae y después en Azusa Street. Estos eventos duraron alrededor de 10 años. Cabe consignar que Charles Parham y William Seymour ambos provenían del movimiento metodista de la santidad, por donde se canalizó el advenimiento de los avivamientos de Azusa Street y de Bonnie Brae.
Simultáneamente a este derramamiento del Espíritu Santo en la calle Azusa, también cayó el Espíritu Santo en la India, en un refugio para mujeres abusadas comandada por Pambita Ramabai. Allí ellas orando, las mujeres recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. También sucedió en forma simultánea en la Nueva Escocia. En 1909 en Valparaíso, Chile, en la Iglesia Metodista Episcopal empezaron a hablar en lenguas un grupo de personas que se separaron y comenzaron el movimiento pentecostal más grande que hay en este momento en Chile. Así aparecieron un grupo de iglesias pentecostales trinitarias, pero también aparecieron las iglesias pentecostales del nombre de Jesucristo, hablando en otras lenguas, haciendo milagros y sanidades. Reapareció la iglesia del primer siglo de los apóstoles y profetas de la iglesia. Una iglesia viva, con fuego del Espíritu Santo y ríos de agua viva, que bautiza en el nombre de Jesucristo y que cree que Jesucristo es Dios. Este es el tiempo. El año 1900 empezó el tiempo de la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia recuperó la llave, la misma llave que esgrimió Pedro y al principio. Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo y recibirán el poder del Espíritu Santo. Nosotros somos los descendientes de la iglesia de Filadelfia, que luchamos ahora contra la tibieza de la Odisea. Somos el remanente que retiene la llave, la misma que le entregó Cristo a Pedro, la misma que usó Pablo y los apóstoles. No somos clavos flojos como Semna, que fue el sacerdocio de la ley y que fue el liderazgo del tiempo del oscurantismo, donde perdieron la llave o la mal usaron. Somos como Eliaquín, el vocero de la resurrección de Dios, los que predicamos que Jesucristo estableció un nuevo pacto con un nuevo orden y que defendió lo que Dios estableció. Somos el sacerdocio santo a quien Dios le confió la llave de la salvación y debemos usarla. Debemos usarla debidamente, bautizando y haciendo todo en el nombre de Jesucristo y declarando que Jesucristo es el único Dios. La iglesia caminó gloriosa con su llave en la mano, la llave de la salvación. Poner nuestra fe en Jesucristo, arrepentirnos y convertirnos delante del Señor, aceptar su sacrificio sacrosanto. Nosotros somos los que predicamos la recepción del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas y que sin santidad nadie verá al Señor. Esas son las doctrinas de la salvación. La llave abre el conocimiento y la revelación de estas doctrinas, y quienes las practican hacen uso de esos tesoros gloriosos que es la salvación que Cristo compró para nosotros en la cruz. No seamos como Semna, que lucró con la llave. No seamos como los líderes del tiempo del oscurantismo, de la edad de las tinieblas, donde perdieron la llave. Guardemos esta llave, retengamos esta salvación tan grande, esta fórmula bendita de salvación que Dios nos ha dado, porque con nosotros está el que tiene la llave de David, el santo, y donde Él abre nadie cierra, y donde Él cierra nadie abre. Esa es facultad de la iglesia. Cuando la iglesia decide el bautismo de alguien, está abriendo las puertas de los cielos para alguien. Pero si alguien no arrepentido quiere bautizarse, le negamos el bautismo y estamos cerrando la puerta, porque esto tiene una condición: estar arrepentido, creer, arrepentirse y convertirse y luego bautizarse. Sigamos adelante. Usted es sacerdote, Dios le ha confiado la llave. ¿Para qué tiene la llave? Para usarla. Úsela, abra la palabra, abra su boca, enseñe la doctrina de salvación, porque somos responsables de no perder esa llave y somos responsables de abrir la puerta para que muchas almas
encuentren franca la puerta al reino de los cielos. Que Dios les bendiga y sigamos adelante predicando la palabra y usando esta bendita llave, bandera de amor, amor a Dios y amor al prójimo. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día.